Hay una frase que cargas en tu cabeza, que nunca has dicho completa en voz alta, ni siquiera a la persona en la que más confías en el mundo. Y aquí va algo curioso. Probablemente esa frase, si finalmente la dijeras, sonaría mucho menos dramática de lo que sientes adentro de tu cabeza. Pero mientras siga ahí, sin nombrar, va a seguir pesando exactamente igual, o más. Vamos a hablar de eso hoy, sin rodeos, pero también sin dramatismo innecesario. Porque este tema, aunque delicado, no tiene que sentirse pesado todo el tiempo. Soy tu espacio de la mujer que se elige. Y hoy quiero contarte sobre alguien que dedicó gran parte de su carrera a estudiar exactamente esto, la vergüenza. Se llama Brené Brown. Es investigadora social y probablemente hayas visto, sin saberlo, algún fragmento de su charla más famosa circulando por redes sociales. Esa donde habla sobre vulnerabilidad frente a miles de personas, con una honestidad que la hizo mundialmente conocida. Brown pasó años entrevistando a miles de personas para entender un patrón simple, pero poderoso, que distingue a quienes viven con una sensación genuina de merecimiento de quienes viven constantemente luchando contra la sensación de no ser suficientes. Y encontró algo que quiero compartirte hoy, porque cambió, de verdad, mi forma de pensar sobre este tema. Encontró que la diferencia no estaba en cuánta vergüenza sentían unas y otras. Todos los seres humanos, sin excepción, sentimos vergüenza en algún momento. La diferencia estaba en qué hacían con ella. Las personas que vivían con más plenitud tenían el valor de nombrar su vergüenza en voz alta, frente a alguien seguro. Las que vivían atrapadas en ella la mantenían completamente en silencio. Y aquí está la parte que más me gusta de su trabajo. Descubrió que la vergüenza, literalmente, no puede sobrevivir cuando se cuenta y se recibe empatía real. Es casi como si la vergüenza necesitara oscuridad y silencio para seguir creciendo. Y en el momento en que le das luz, aunque sea con una sola persona, empieza a perder fuerza. Vale la pena hacer una pausa aquí para separar dos palabras que solemos mezclar sin darnos cuenta: culpa y vergüenza. No son lo mismo, aunque se sientan parecidas. La culpa dice, hice algo que no estuvo bien. La vergüenza dice, yo no estoy bien. ¿Ves la diferencia? Una habla de una acción puntual que se puede corregir, aprender y reparar. La otra habla de una identidad completa, como si un solo momento o una sola parte de tu historia definiera absolutamente todo lo que eres. Por eso la vergüenza pesa tanto más que la culpa. No es sobre algo que hiciste, es sobre quién crees, en el fondo, que eres. Piensa con calma. ¿Hay algo en tu vida así? No tiene que ser algo enorme visto desde afuera. La vergüenza, curiosamente, no necesita que el hecho original sea grave para sentirse enorme por dentro. Puede ser algo sobre tu cuerpo, sobre una decisión que tomaste hace años, sobre algo de tu familia que sientes que debes ocultar, o simplemente esa sensación difusa de no ser suficiente, sin poder señalar exactamente cuándo empezó. Quiero contarte algo sobre cómo se manifiesta esto en la vida real, porque muchas veces no conocemos la vergüenza con ese nombre exacto. Aparece cuando evitamos ciertas conversaciones por completo, cambiando de tema con habilidad casi automática cada vez que se acercan demasiado a un territorio incómodo. Aparece cuando minimizamos partes enteras de nuestra historia frente a otros, contando una versión editada por nosotras mismas, más aceptable, más presentable, mientras la versión real se queda guardada esperando. Y aparece de forma muy sutil en esa sensación constante de estar actuando un poco, de no poder relajarte completamente frente a nadie, por miedo a que, si conocen la verdad, dejen de quererte. Quiero detenerme en algo con mucho cuidado, porque es importante decirlo con claridad. Si lo que cargas está relacionado con experiencias de abuso o violencia, esta vergüenza, honestamente, nunca debe ser tuya para empezar. Le pertenece a quien te lastimó, no a ti. Y mereces, además de este video, acompañamiento profesional real, especializado, que pueda sostenerte de una forma que ningún contenido en internet puede reemplazar.
pedir eso no es debilidad, es probablemente uno de los actos más valientes que existen. Dicho eso, volvemos a algo esperanzador, porque quiero que este video se sienta más que pesado, liberador. Brené Brown también encontró algo hermoso en su investigación. No necesitas contarle tu vergüenza a todo el mundo. Ni siquiera necesitas contarle a mucha gente. Basta con una sola persona, elegida con cuidado, que pueda recibirla con empatía real, en lugar de con juicio, o peor, con esa lástima incómoda que a veces se siente casi tan mal como el rechazo. Voy a contarte algo personal, porque siento que este tema pide honestidad, no solo teoría. Durante mucho tiempo, cargué algo que, mirado en retrospectiva, ni siquiera era tan grave. Pero el silencio alrededor de eso lo hacía sentir enorme. Gastaba una energía grande sin darme cuenta del todo, asegurando de que nadie lo notara, editando mis propias palabras, cambiando de tema cuando se acercaba peligrosamente a ese territorio. Cuando finalmente lo dije completo a una sola persona, en un momento donde me sentí lo suficientemente segura para hacerlo, algo cambió casi de inmediato. No porque el hecho hubiera desaparecido de mi historia, seguía siendo parte de mi camino, pero dejó de tener ese poder específico sobre cómo me veía a mí misma. Se convirtió simplemente en algo que me pasó, en lugar de algo que decía en el fondo quién era yo. Te invito a un ejercicio, sin ninguna presión de actuar sobre él de inmediato. Solo obsérvalo con curiosidad, como una posibilidad, no como una tarea urgente. Piensa en algo que cargas con vergüenza, algo que nunca has dicho completo, ni siquiera a la persona más cercana que tienes. Y ahora, pregúntate algo muy simple. Si tu mejor amiga te contara exactamente eso mismo, con los mismos detalles exactos, ¿la juzgarías con la misma dureza con la que te estás juzgando a ti misma? Casi siempre, cuando somos honestas, la respuesta es no. Y ahí, exactamente en esa diferencia, está todo el trabajo que la vergüenza necesita para empezar a sanar. Este es un buen momento para suscribirte al canal, si esto te está resonando, porque vamos a continuar con contenido así de honesto. Te cuento algo más que aprendí de la investigación de Brown y que me pareció fascinante. Encontró que la vergüenza también se transmite, muchas veces sin palabras, entre generaciones. Si creciste viendo a mujeres de tu familia ocultar partes de sí misma, minimizar sus propias historias, cargar silencios que nunca se nombraron directamente, es posible que hayas heredado patrones de vergüenza que ni siquiera nacieron contigo, sino que forman parte de un ciclo mucho más amplio del que apenas estás empezando a tomar conciencia. Y reconocer eso, lejos de sumar más peso, en realidad puede aliviarlo, porque entender que cierto patrón no nació exclusivamente contigo, sino que lo heredaste de un contexto familiar más amplio, te permite mirarlo con menos dureza personal y más comprensión hacia el ciclo completo del que formas parte. Un ciclo que, por cierto, tú tienes la posibilidad real de empezar a romper. Quiero hablarte de algo mucho más liviano, casi práctico antes de cerrar. Si nombrar tu vergüenza en voz alta frente a otra persona todavía se siente demasiado grande como paso, existe un paso intermedio que también funciona. Escribirla, ponerla en papel, con tus propias palabras, sin que nadie más lo lea todavía si no estás lista. El simple acto de sacarlo de tu cabeza y darle forma en palabras concretas ya empieza a quitarle parte de ese poder difuso que tiene cuando solo flota sin forma clara dentro de tus pensamientos. Te dejo una reflexión sobre lo que realmente significa sanar este tema. No se trata de que el hecho original deje de haber sucedido, ni de fingir que nunca te afectó. Se trata más bien de cambiar la relación que tienes con esa parte de tu historia, permitiéndote existir sin que defina por completo cuánto vales o quién eres. Antes de cerrar, quiero dejarte una pregunta para esta semana, sin ninguna presión de responder de inmediato. ¿Qué estoy cargando en silencio que quizás algún día, cuando esté lista, merece ser dicho completo frente a alguien seguro? Te comparto con algo que me hubiera gustado escuchar hace mucho tiempo, cuando todavía pensaba que mi vergüenza me definía por completo. Lo que cargas en silencio no te hace menos digna de amor, te hace simplemente humana, con una historia completa,
con partes luminosas y partes difíciles, exactamente como la tiene cualquier persona que ha vivido lo suficiente como para tener algo real que contar. Nombrar esa parte difícil cuando estés lista, y solo cuando estés lista, no la hace más real de lo que ya es. La hace, finalmente, mucho menos pesada de cargar. Si este video te llegó de una manera especial y te sientes cómoda compartiendo, aunque sea de forma general, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez nombrar algo en voz alta cambió el peso que sentías por ello? Nos vemos en el próximo video.